Lo tengo aquí en el estudio con nosotros al doctor Adrián Ganino, que es vicedirector del Instituto de Defensa al Consumidor del Colegio de Abogados de San Martín. El tema es así, se titula Consumidores informados, consumidores cuidados. Bueno, él va a venir todos los jueves con una columna, obviamente que tiene que ver con los derechos del consumidor, para que usted se informe, ¿sí? Y si tiene en este caso alguna pregunta que hacer, va a poder llamar a la radio, va a poder dejar su pregunta también, en este caso al 4753-5433, 4754-0507. Muy buenos días, Adrián Ganino, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Martín, gracias a la producción. La verdad es un gusto, un placer poder estar en esta radio y poder inaugurar con ustedes una columna que me parece importante, como es los derechos de los usuarios y los consumidores. Y yo creo que va a ser interesante las charlas que tengamos de acá en adelante a partir de los jueves, dando a conocer los derechos, qué son consumidores, qué son proveedores, qué ampara la ley, qué podemos reclamar, qué tenemos que hacer ante una contratación. Todas esas son las cuestiones que vamos a ir tratando en los jueves consecutivos que formamos parte del programa. Y al mismo tiempo también le doy la bienvenida a la doctora Andrea Gil, que también participa conmigo y es parte de la comisión del Instituto del Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados, con el cual estamos impulsando jornadas en materia de actualización, cursos que son abiertos a la comunidad también. En este caso tenemos una jornada que continúa en el día de hoy, a partir de las 15 horas, hablando de estos derechos que creo que son los más importantes después de la reforma de 1994 y que lo recepta la Constitución y que vamos a ir charlando y vamos a ir hablando a partir del día de hoy. Perfecto. Bien, bueno, todo suyo, doctor, y bueno, yo voy a empezar viendo esta pregunta para que después ustedes vayan llevándolo, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe saber un consumidor? Bueno, en primer término, la verdad no vamos a utilizar términos jurídicos para no aburrir, la idea es que sea una charla amena y que sea entendible como si le estuviéramos hablando a cualquier vecino, doña Rosa, y podamos comprender, ¿no? En primer lugar, darle un marco regulatorio en lo que respecta a la ley de defensa del consumidor. Nosotros tuvimos a partir de 1994 una reforma, que toda la conocemos, la reforma de 1994, donde introdujo un montón de derechos nuevos, conocidos como de cuarta generación, el medio ambiente y demás, y dentro de esa reforma lo que nosotros vamos a tocar es el artículo 42, que habla de los derechos de los usuarios y consumidores, ¿no? Precisamente. Y yo, como para no aburrir, la idea es tocar algunos puntos de estos artículos que son los que hoy nosotros tenemos que saber como usuarios y consumidores. Por ejemplo, el artículo 42 nos habla que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección, a la salud, a la seguridad de los intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, a las condiciones de trato equitativo y digno, a la educación para el consumo, defensa de la competencia, calidad y eficiencia de los servicios públicos, a la conformación de asociaciones de consumidores y usuarios, que también esto es muy importante y en los últimos años está en crecimiento, el tema de las asociaciones de defensa del consumidor para poder defender los derechos, y la participación de asociaciones y otros entes de control de los servicios públicos. Este artículo 42, que yo creo que es clave y donde da inicio y se le reconoce a los usuarios y consumidores un rango constitucional, es el que da puntapié a lo que hoy conocemos como la ley 24240, que es la ley que regula, que protege en las asimetrías que existen entre el mercado y los consumidores, que somos la parte más débil al momento de contratar, de informarnos y demás. La ley 24240 es la que nos protege y la que nos regula cuáles son nuestros derechos como usuarios y consumidores. Hoy la idea es ir tocando puntos de la ley, esta ley 24240, que la vamos a estar nombrando en los próximos jueves, y empezar a tocar algunos puntos importantes. En este caso, la ley 24240, en su capítulo primero, nos empieza a definir un poquito cuál es el objeto, cuál es el consumidor, qué definición tiene, qué es un proveedor. Y la idea es culminar con el artículo 4, que es el deber de información, que es, creo que, la base de la ley de defensa del consumidor, ¿no? El deber de información que como usuario y consumidores todos debemos entender que tenemos al momento de contratar, al momento de comprar un producto, al momento de acercarnos
y leer el manual de información. Hay un montón de leyes que a medida que vayamos avanzando las vamos a ir comentando. La ley, precisamente en el artículo primero, dice que considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiera o utilice en forma gratuita o onerosa bienes o servicios como destinatario final en beneficio propio o de un grupo familiar o social. Esta es la definición que nos da la ley, pero trayéndolo un poquito a la realidad, consumidor somos todos. Al momento de nosotros comprar en un kiosco, comprar en una casa de electrodoméstico, al momento de adquirir cualquier producto, nosotros, como consumidores, según lo que dice la ley, eso que compramos tiene que ser para beneficio propio, beneficio de consumidor final o para beneficiar al grupo familiar o demás. Cuando nosotros estamos dentro de esa definición, la ley dice que nosotros somos consumidores. Y empieza ahí a ampararnos y a protegernos con todo el articulado que posteriormente vamos a ir tratando en los posteriores jueves. Y después define en el artículo 2 qué es un proveedor. Dice que el proveedor es toda aquella persona pública o privada que desarrolla de manera profesional y aún ocasionalmente actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesiones de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores y usuarios. Y todo proveedor está obligado al cumplimiento de esta ley. Entonces, ahí nos da una amplia definición de qué es un proveedor. Un proveedor es el que trabaja o el que desarrolla en forma profesional o ocasional una actividad, ya sea un vendedor, un comprador, un proveedor, el que comercializa una marca, los leasing que hoy conocemos también. Tenemos una definición amplia de lo que es un proveedor de acuerdo a la ley. Y también la ley habla de que todos los que intervienen en esta cadena de comercialización, sea el productor, el que transforma la materia prima, la fábrica, el dueño de la fábrica, el importador, el que pone la marca, el que la comercializa, el comerciante, son todos responsables al momento de responder ante alguna falta en los deberes o las obligaciones que la ley, en este caso, imprime que deben cumplir. Hoy vamos a tratar precisamente lo que es el deber de información, creo que es la columna vertebral de la ley y donde nosotros nos vamos a basar en cualquier tipo de reclamo que nosotros queramos hacer. En mi función también como ex director de Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín, me ha tocado como director llevar adelante reformas importantes con respecto al funcionamiento de hoy de lo que es la Oficina de Defensa del Consumidor y que gracias a Dios esos cambios fueron avanzando. Pero una de las claves que nosotros veíamos en todo tipo de reclamos es este deber de información. Que habla, ¿no? El artículo 4 de la ley 24240 dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Y yo quiero recalcar y subrayar esta definición en la parte que dice que la información que el proveedor debe suministrar al consumidor o al usuario es cierta, clara y detallada. No puede ser cualquier tipo de información. Tiene que ser por escrito, tiene que darse a conocer, no puede ser dar a interpretaciones vagas o ambiguas. Y como ejemplo, en los reclamos que yo me acuerdo que había recibido o en el asesoramiento que uno da en esta materia, esto nos pasa a menudo cuando nosotros ingresamos a comprar cualquier producto, cualquier casa electrodoméstico, por ejemplo, o mismo si queremos llevar a reparar algún producto, que nos dicen cuáles son las condiciones, o en el recibo que nos dan no nos informan cuáles son los componentes que han cambiado de ese producto. Ese deber de información que tiene el proveedor es una obligación, no puede no darnos o no brindarnos esa información. Casos, por ejemplo, nos ha tocado en diferentes casas de electrodoméstico comprar un producto
y que por ahí la garantía no figure los plazos, o te digan generalmente que no está escrito eso, que tenés 3 o 5 días para probarlo y después ellos no se hacen cargo de lo que pase con el producto, y uno a veces pasa que no lo prueba o se olvida, o pasan los 5 días y después presenta alguna falla, y nosotros nos acercamos a esa casa de electrodomésticos diciendo, mirá, compré este producto, me pasó esto, y la verdad que te lo vengo a devolver o que me lo cambies. Y ahí empieza todo el conflicto, ¿no? Que generalmente deriva en discusiones, en peleas con la casa de electrodoméstico o la casa que vende esos productos. Te peleas con el que te vende, te peleas con el encargado y no hay una solución concreta porque muchas veces esas empresas no responden a ese reclamo, ¿no? Entonces, acá es donde entra en funcionamiento la protección que nos da la ley de defensa del consumidor y en donde nosotros tenemos que empezar a hacer énfasis y empezar a conocerla. Porque es importante conocer nuestros derechos para poder hacerlos valer. Claro, acá te voy a hacer una pregunta, Adrián, porque eso es muy frecuente lo que estás comentando. Sí, el sí, tema sí. de que alguien compra un producto X, lo dejó cerrado, como lo compró, ni siquiera tuvo el tiempo de abrirlo para ver cómo funcionaba. Por las cuestiones que sean, pasaron los días. Va a reclamar y le dicen que no porque pasó el tiempo determinado. Bueno, la pregunta es esa porque hay gente que en los últimos días, cuando vio el anuncio, quería saber con respecto a eso si la ley marca realmente que son esos 10 días, 7 días, algunos hasta le dicen 72 horas. Vas a un supermercado y dicen 72 horas, después de 3 días no te lo cambian. Que realmente qué es lo que marca la ley con eso, porque es lo más... a mí me ha pasado hasta con un celular. Sí. Hace unos años que... Bueno, otro tema. Acá hay una casa de electrodomésticos celulares muy conocidas acá en San Martín, en pleno centro, que no me lo querían cambiar. Y habían pasado una cosa de 3 días, 4 días. Decían que había pasado el tiempo que ellos habían establecido. Mirá, la ley no habla que tenés 72 horas, ni 5 días, ni un día, ni horas para hacer la prueba del producto y devolverlo. Porque puede pasar como te estaba comentando. Vos lo utilizaste lo más bien, lo probaste, te duró bien los primeros 5 días y al sexto saltó algo, se rompió, no anda. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo no puedo reclamar? ¿Qué tengo que ir? Ahí generalmente cuando vos te acercás a la casa y decís, mirá, pasaron los 3 días, las 72 horas, los 48, los 5, lo que te hayan dicho, que generalmente es oralmente, no hay un documento que te dicen ellos, mirá, tenés 72 horas. Claro. Generalmente las empresas se dicen, mirá, tenés 5 días, probalo, no hay... Y por más que esté escrito, esas personas dentro del marco de lo que venimos compartiendo, que define quién es proveedor y el tema de la responsabilidad, que también lo vamos a ir viendo en las sucesivas columnas que tengamos, son todos solidariamente responsables. O sea que el vendedor de la empresa X de electrodoméstico, por más que te diga, mirá, yo te dije que tenés 72 horas, te lo dije verdaderamente, o te doy un papelito que dice, mirá, son 72 horas y después tenés que llamar a la MAR, tenés que llamar a la garantía, que es otra discusión después el tema de la garantía. Pero lo que la ley dice y definimos lo que es proveedor, que esa persona también es responsable en el marco de la solidaridad y tiene que responder también. Porque imagínate, yo, consumidor, siendo la parte más débil, yo no me puedo sentar a ver al momento de contratar un montón de cuestiones que por ahí no hace falta saberla, porque si no te tenés que saber la ley. A veces la gente no toma esa precaución o de leer o de leer lo que uno firma en los contratos, que también lo vamos a ir viendo. Pero es responsabilidad y obligación del vendedor dar a conocer estas cuestiones. Y más allá que te digan que son 72 horas, la ley dice que son responsables solidariamente en toda la cadena de distribución. El que produce, el que hace y el que vende. Por lo cual esa empresa es responsable. Y tiene que responder. Más allá que te digan, no, es problema de la garantía. No. Lo que vos tenés que hacer es, o lo que nosotros recomendamos es ir, reclamar. No te van a dar atención a tu reclamo. Pedir el libro de actas, dejar asentado, porque ellos tienen que tener un libro de actas, dejar asentado que no te atendieron. Eso es toda prueba documental que nosotros vamos a ir juntando. Y después sí, lo que nosotros, una vez hecho ese tipo de reclamo, que obviamente es un desgaste de tiempo, porque lamentablemente hoy ellos, o dentro de lo que es la cadena de responsabilidades y demás, nosotros somos la parte más débil. Y la única forma por ahí de hacer que nos escuchen y demás es hacer el reclamo correspondiente. Para eso están las áreas de defensa del consumidor descentralizadas,
las oficinas de defensa del consumidor de cada municipio, acercarse e iniciar el reclamo, formalmente también de esa vía. Puede pasar dos cosas, que nosotros con la ley vayamos y le digamos, mirá, acá lo que la ley dice que no hay ningún tipo de plazo como me puedas dar, que acá dentro del artículo 2 vos sos responsable, por lo cual vos faltaste el deber de información, y lo que yo interpreto de lo que me dice la ley es plantear mi derecho, me tenés que atender, cambiarme el producto, darme un producto de las mismas características, iguales que o devolverme la plata, porque la verdad que no funciona. Ahí es donde empiezan las discusiones. A mí me pasó una cosa, pero insólita, con el tema del celular, y volviendo al caso mío en particular. Hace unos años, cuando venían los primeros smartphones, decidí cambiar mi celular para pasar a una tecnología mejor y tener, bueno, todo lo que venía en ese momento. Lo pruebo, el celular andaba mal. Lo llevo, me dice, no, mirá, tiene que ir al servicio técnico. Le digo, pero escúchame, ¿cómo un celular que todavía no está usado lo van a tocar y va a ir al servicio técnico? Le digo, es una picardía. Ah, no, pero es así. Le digo, no, dame uno nuevo, le digo. Y si querés mandarlo vos al servicio técnico. A mí dame uno nuevo. No, tiene que ir al servicio técnico, y me obligaron a llevar el celular que no tenía ni un día de uso al servicio técnico. ¿Cómo se explican esas cosas? No, eso también está regulado dentro de la ley de defensa del consumidor, el tema del servicio técnico y la implementación y de cómo tiene que operar el servicio técnico. Eso es verdad. Generalmente cuando vos tenés un producto nuevo, obviamente tenés que utilizar todos los recursos que te da la ley, que es el tema de las garantías y demás. Generalmente lo que hace la empresa es, al salir el producto de su dentro de su ámbito, digamos, y de su venta, lo que hace la empresa es, ella no sabe cuál es el uso que le diste vos, si se te cayó cuando saliste, si hay un montón de cuestiones que obviamente lo que la empresa hace es resguardarse y decir, mirá, para yo no tocarlo ni entrar en un tema de responsabilidad, servicio técnico, que la ley también lo prevé, y cuáles son los funcionamientos del servicio técnico. Porque el servicio técnico después tiene la obligación de emitir un informe por el uso, si fue un perfecto o no. En ese informe de servicio técnico, lo que surgirá, depende del informe, es cuál es la problemática del equipo. Si el equipo es un problema de sistema, no tuvo ninguna caída ni nada, automáticamente el informe, que tiene que estar detallado, eso hace el deber de información también, si hay que cambiarle un componente, si el componente no se puede cambiar ni demás, es ahí donde, de acuerdo al informe, que uno también lo puede cuestionar, solicitar la reposición de un equipo nuevo. Esos son los pasos que se van dando. Pero formalmente no es que yo tengo 72 horas, 5 horas para probar el producto y después la empresa se desliga o la marca que te vendió el producto se desliga. No, son responsables. La problemática que viene es todo el procedimiento que viene, que es el procedimiento de hacer el reclamo, que es primero acercarse al lugar, hacer el reclamo formalmente, dejar asentado en un libro de actas, dejando una nota. Hay formas para hacer ese tipo de reclamo. Y ante la negativa, bueno, ahí iniciar las acciones, obviamente con todo el procedimiento que tiene, que es, obviamente el servicio técnico tiene que intervenir porque el informe dirá si el producto fue vendido con falla o no fue vendido con falla, si tiene alguna problemática, y que igual ese informe puede ser cuestionado, porque vos lo podés cuestionar. La verdad que no, mirá, no es que el producto, porque el informe puede decir que por ahí se golpeó, por ahí se... Bueno, ahí todas esas cuestiones son las cuestiones de discusión. El tema importante es conocer cuáles son nuestros derechos e iniciar los reclamos que haya que iniciar. Lo que pasa es que en el sistema que hoy nos movemos, las diferencias que hay y los costos que a veces se genera ir a hacer un reclamo, llamar por teléfono, y que todos lo sabemos lamentablemente, hoy son las herramientas que tenemos y las tenemos que utilizar. Hacer los reclamos formales es importantísimo, presentar las notas, hacer los reclamos en el libro de actas si hay que hacerlo, iniciar los reclamos, llamar al 0800 de atención al defensa del consumidor, que hoy San Martín lo tiene, a nivel provincial están, y empezar a asesorarse e iniciar los reclamos formales ante la administración. Generalmente, después de los reclamos, con audiencias, con abogados que te representan, capacitados en la materia y en la defensa, yo te digo que en un 90% las cuestiones se solucionan, el equipo es repuesto, el equipo es nuevo, hay compensaciones en el servicio, hay un montón de beneficios, pero el tema es saber cuál es mi derecho y reclamar. Más allá de que al principio cuando yo vaya al mostrador de donde yo compré no me escuchen, porque es lamentablemente lo que pasa. Yo sé cuál es mi derecho, voy, lo reclamo, puede ser que nos dé lugar al reclamo, o puede ser que no, y que haya que iniciar todo
todo el procedimiento administrativo que hoy lo tenemos, que es gratuito aparte. Eso es importantísimo, que lo leímos en la ley y que tenemos que empezar a ser conscientes y empezar a utilizar estos mecanismos que son gratuitos. Y que el Estado, como el artículo 42 lo habla y la ley de defensa del consumidor lo sostiene, el Estado es el encargado de que estas políticas en concientización y en defensa de los usuarios y los consumidores, siendo la parte más débil, sea el Estado quien los proteja, los regule y sancione, porque hay un sistema de sanción que lo vamos a ir viendo también, y sanciona ante el cumplimiento de estas empresas. Continuamos acá con el doctor Ganino, Adrián Ganino, que bueno, se está hablando todo el tema que tiene que ver con los derechos del consumidor, el marco de la ley, y lo que tenemos que saber, que es importante, que la mayoría desconoce, ¿verdad, Adrián? Totalmente. Como te venía compartiendo Martín y le comentamos a la audiencia que nos escucha, es importante conocer nuestros derechos porque es la única forma de que nosotros los podamos hacer valer. Después, en la realidad, nos vamos a topar con un montón de obstáculos que es real, que lo vamos a ver y que yo los veo continuamente en el tema del asesoramiento, de cómo reclamar y cuáles son los procedimientos que tenemos que seguir. El reclamo ante la empresa, acercarnos a la Oficina de Defensa del Consumidor, llamar por teléfono. Los derechos de los consumidores y los reclamos tienen la gratuidad, que eso también lo tenemos que comprender, porque generalmente nosotros decimos, uy, che, compré esto y ahora me dicen que tengo que ir a un abogado y tengo que... No. Hay oficinas municipales, hay organismos nacionales, provinciales, en la ciudad de Buenos Aires, y uno hizo la relación de consumo, se dio en ese ámbito, para ir y hacer los reclamos pertinentes. Otro tema importante, y vos tocaste algo y yo te voy a dar una respuesta cortita a eso como para que la gente sepa. Si vos contrataste por internet un producto, un servicio como es internet X, generalmente toda la operación se da por internet, ¿no? Te dicen, bueno, mirá, contrataste este producto y no hay salvo que te manden algo por mail, pero hay muchas cosas que vos hablaste con el que te atendió y te asesoró y que después en el papel no figura, y te dicen una cosa y te resulta ser otra ese producto que adquiriste, ¿no? Lo que la Ley de Defensa del Consumidor trata, artículo 10 en adelante, que después lo vamos a ir a ver, pero lo importante es que si vos contrataste por internet un servicio, vos tenés el derecho y la facultad de darlo de baja por el mismo servicio que contrataste. ¿Qué pasa a veces? Te dicen, no, tiene que venir a la oficina comercial para poder dar de baja este servicio, porque... No es así. Si yo contraté por internet, por teléfono, tengo el derecho, según el marco legal de la defensa del consumidor, de dar de baja ese servicio por el mismo medio que contraté, más allá de que exista también una deuda en ese servicio. Porque ¿qué pasa? No, usted registra deuda, no le puedo dar la baja, generalmente la respuesta, no. Obviamente vos te tenés que hacer cargo de esa deuda, pero vos podés dar de baja ese servicio para que no te sigan facturando, porque si no a veces como que es una rueda que no termina, ¿no? Digo, no, pero ¿cómo? Si yo no quiero más el servicio, ¿por qué tengo que pagar un mes más si tengo...? Bueno, no. Lo que la ley te dice, y es importante saber, es si vos contrataste por internet o por teléfono, tenés la facultad y el derecho de dar de baja por el mismo medio que contrataste. Eso es importante. No te tenés que acercar a ningún local comercial, no tenés que ir a Capital para dar de baja ningún servicio, porque generalmente uno contrata de acá y no es que tenés a 2 cuadras al centro del lugar comercial para dar de baja. Tenés que ir a Capital o tenés que irte al conurbano o a un lugar más lejano de tu domicilio. No. La ley de defensa del consumidor está y ampara y protege a la parte más débil en una relación de consumo, que es en este caso el consumidor o el usuario de un servicio. Eso es importante y después lo vamos a ir desarrollando más. Pero que la gente sepa, si contrató por internet o contrató por vía telefónica un servicio, le puede dar de baja el mismo medio que lo contrató, por más que la empresa se niegue. Ahora, si se niega, que puede darse la situación, bueno, hay que utilizar los mecanismos de procedimiento administrativo que tenemos, que son gratuitos. No tiene que pagar por un asesoramiento, no tiene que pagar por acercarse a una oficina de defensa del consumidor e iniciar un reclamo. No, es gratis. Utilicemos estos mecanismos. Recién estábamos hablando fuera del aire con Martín y con la doctora Andrea Gil con respecto a estas cuestiones, ¿no? Que a veces esto es costo y beneficio. Hoy las empresas, si no reciben ningún tipo de reclamo, no tienen ningún tipo de costo. Si el promedio es de cada 10, solamente 2 hacen un reclamo y que ese reclamo encima se soluciona, o sea que hay un casi 100% de acuerdo y de solución,
El tema es que con el 80% restante, la empresa sigue ganando plata. La empresa, dentro del costo y beneficio, no es un costo para ellos ir a una audiencia, iniciar un trámite, responder al usuario que hizo el reclamo. Ahora, cuando nosotros tomemos más conciencia de estos derechos, nosotros sepamos cómo reclamar, sepamos lo amplio que es la ley de defensa del consumidor y que entran un montón de contratos ahí adentro donde nosotros podemos discutir cláusulas abusivas, donde nosotros podemos discutir si me roban dentro de un estacionamiento de supermercado, si responde o no al supermercado, que eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué la importancia de que tengamos constancia de una compra, el ticket, que lo pidamos? Todas esas cuestiones hacen a que nosotros sepamos con estos derechos para poder reclamar después. Respondida un poquito tu pregunta, yo lo que quería recalcar, como ya no sé qué tiempo tenemos, pero ya como para ir redondeando y después pasarle el micrófono y la posta a mi compañera, quería culminar diciendo dos cuestiones. ¿Cómo reclamar? Tenemos un procedimiento, la ley lo establece. ¿Dónde tengo que reclamar? Si la relación de consumo, de acuerdo al artículo 41 de la ley, se dio en el ámbito de San Martín, la oficina o el ámbito competente para hacer ese reclamo es la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín. Si fue en Capital, tenemos las oficinas o los CGP que funcionan las oficinas de defensa del consumidor, porque ahí se dio el ámbito. Y si yo contraté por internet es de la oficina más cercana de defensa del consumidor dentro del ámbito del radio donde hiciste la contratación. Yo lo hice en San Martín en una computadora, lo hago en San Martín, el reclamo, la autoridad competente en ese tipo de reclamos es la Oficina de Defensa del Consumidor de San Martín. Que también quiero darles el dato de la oficina, para cualquier duda ustedes estén comunicándose. En San Martín el número de defensa del consumidor, que es gratuito y ustedes pueden asesorarse, es el 0800 888 4621 de 8 a 14 horas. Repito, 0800 888 4621. Ahí ustedes se comunican, la van a estar atendiendo y es gratuito el teléfono, por lo cual ahí los van a estar asesorando qué es lo que tienen que presentar, qué es lo que tienen que hacer, cuál es la documentación que tienen que presentar. Y el mail, también si ustedes quieren mandarle a la oficina, es defensaconsumidor@sanmartin.gov.ar. defensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar. Esas son las oficinas municipales donde nosotros podemos iniciar el reclamo formal y donde la empresa es citada, es sancionada si no comparece. O sea, hay mecanismo y la empresa no se va a salir con la suya. Entonces, antes de volver a reiterar este tipo de reclamos, la empresa lo va a pensar después nuevamente a ver si escucho o no escucho el reclamo del consumidor cuando viene a la mesa y me lo plantea. Dicho esto, la verdad que quiero terminar también con el artículo 3 de la ley, que dice que en caso de duda, en cualquiera sea la interpretación de las cláusulas, en cualquiera sea la interpretación de algún tipo de artículo, que la empresa lo puede cuestionar, siempre se va a estar a favor del consumidor. Porque reiteramos, los consumidores, nosotros, cada uno de nosotros, los que están del otro lado, ustedes, todo consumidor y usuario es la parte más débil en una relación de consumo ante una empresa, ante un mercado, por lo cual el Estado tiene la obligación de representarlo y protegerlo. Hoy tenemos este marco regulatorio, tenemos esta ley, tenemos la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación que recepta en la materia de defensa del consumidor y habla de los contratos de consumo, por lo cual no solamente tiene rango constitucional esta protección, sino que está involucrada y está incluida dentro de la reforma del código, fue receptada, y al mismo tiempo tenemos una ley que después de la reforma de 1994 y la última reforma de 2008 amplía ciertas protecciones que las que vamos a dar a conocer. De mi parte es un placer poder estar acá y bueno, espero que el próximo jueves y cualquier duda también pueda ser que tenga el oyente, nos la transmite, nosotros la vamos a contestar. Le paso ahora la posta a mi compañera para que esté hablando y esté cerrando el encuentro de hoy y gracias nuevamente a la producción, gracias a Jorge, gracias Martín por este lugar y espero que sigamos adelante, que demos a conocer estos derechos y como dice el título, ¿no? Que los consumidores informados son consumidores cuidados, ¿no? En este sentido. Así que muchas gracias.
Bueno, buen día a todos los oyentes. Yo voy a dar un cierre al espacio. Primero quiero agradecer porque a partir de este espacio lo que se quiere lograr desde el Colegio de Abogados de San Martín, a través del Instituto de Defensa del Consumidor, del cual soy integrante y es vicedirector el doctor Ganino Adrián, quien estuvo con ustedes recién en la columna. Este espacio es un espacio del doctor Ganino que tiene una vasta experiencia en el tema, como bien había explicado que fue vicedirector también de Defensa del Consumidor en el municipio. Por ello yo estoy muy contenta porque la finalidad de toda la normativa que hace a los derechos de los consumidores es que todos nosotros y ustedes que están del otro lado y que somos consumidores estemos bien informados. La única forma de poder combatir digamos, las violaciones que se hacen a esta normativa o a esta ley es estar informados. Y como bien dije, la finalidad principal es que cada uno de nosotros sepamos los artículos que nos amparan, que nos protegen de toda esta red de comercialización de bienes y servicios que hoy, en la actualidad, nos invaden las 24 horas del día, ya que como bien sabemos estamos inmersos en una sociedad de consumo. Por eso ya a partir del año 1960 se empezó a proteger y hoy creo que estamos en condiciones, yo particularmente por también estar dando clases en la facultad sobre esta temática, podemos decir que tenemos una ley muy buena, un estatuto protector del consumidor que si sabemos aplicarlos, vamos a estar protegidos y no tan desamparados. Como bien decía el doctor Ganino, hay empresas de electrodomésticos que están jugando con la no información del consumidor. Porque cuando nos dicen que hay 3 días o 5 días para probar un electrodoméstico, eso falta a la verdad y no tiene nada que ver con la ley que nos está protegiendo. Si uno está informado, que es la idea de esta columna y de este espacio radial, podemos decir la verdad que no, la ley a mí me protege de otra forma, eso no es cierto. Y cuando un consumidor conteste con convicción, porque está informado ante estas grandes cadenas de comercialización, automáticamente creo que van a dejar de hacerlo porque están viendo que se van a encontrar en las oficinas de defensa del consumidor en el municipio donde ellos están incumpliendo este deber de información que es un derecho para el consumidor y un deber para el proveedor. Quiero volver a agradecer, quiero dejarle un mail del Instituto de Defensa del Consumidor que estamos promoviendo en el Colegio de Abogados para toda la sociedad. El mail, si quieren escribir alguna consulta o tienen los canales, los teléfonos de la radio, y si no, el mail es institutoderechodelconsumidor@gmail.com. Todas las dudas que tengan vamos a ir evacuándolas y en este espacio de todos los jueves que vamos a ir teniendo, todo lo que quieran decir. Yo quiero decirles que esta columna es del doctor Ganino, que sabe del tema, y yo voy a estar haciendo algunas acotaciones y dando los agradecimientos y las contestaciones de las preguntas que vayan haciendo a lo largo de lo que resta del año en este espacio. Nada más. Bien, yo quería preguntarles de paso con respecto al tema del trámite, porque por ahí mucha gente va a comprar un producto y se encuentra con una situación X de la que veníamos mencionando en el desarrollo de lo que son los derechos del consumidor, ¿no? Y no va porque dice, no, tengo que hacer largas colas, no puedo, me van a llamar 20 veces, que tengo que contratar un abogado, como decía Adrián, es gratis. El trámite, no es de esa manera, ni tiene que hacer largas colas, ni es tan burocrático, se ha agilizado todo eso, ¿no? Como para sacar ese mito o eso que la gente tiene en la cabeza, que por eso no se acerca y es una pena y no hace el reclamo correspondiente. No es así, no hay que hacer grandes colas, no hay que hacer, hoy tenemos los medios
de comunicación a disposición, los mails, los teléfonos, las líneas gratuitas. O sea que el trámite es rápido, el reclamo obviamente es formal, hay que hacer una nota escrita a mano, no hace falta que sea lapicera, que no sea que sea computadora, digo, puede ser a mano en el momento mismo. Se lo guía en el reclamo a través de los asistentes que están capacitados en la orientación en la ley de defensa del consumidor para poder guiar el reclamo. Y el mismo día que uno se acerca a la oficina de defensa del consumidor, se escribe el reclamo, fotocopia de DNI, los artículos en el cual fundamentan el reclamo. En este caso ya hablamos del deber de información. Fui al lugar, me dijeron que tenía de palabra, o no me dieron por escrito cómo tenía que yo operar con cierto cuidado o no. Bueno, cualquiera sea lo que yo considere que faltaron al deber de comunicación, de información detallada, precisa, nada ambiguo y demás, puedo presentar el reclamo. Automáticamente me asignarán una fecha de audiencia y yo el día de la audiencia me acercaré, tendré un abogado defensor gratuito por parte del Estado y la empresa se presentará y eso llevará a una audiencia que se llama audiencia de conciliación. Y en las audiencias de conciliación, el 90%, digo, y no miento, el 90% de los reclamos se solucionan. Sean porque el servicio falló, sea por devolución de productos, sea por devolución de dinero, con una compensación o una retribución económica. El 90% lo podemos resolver. Obviamente es un reclamo administrativo, no estamos hablando de daños y perjuicios, que es otra cuestión que hace a lo civil y lo comercial. Estamos hablando del reclamo administrativo. Que obviamente después el tema judicial lo podemos plantear, pero hoy vamos a hablar de estas cuestiones y nosotros tenemos que avanzar en dar a conocer estos derechos y decirle a la gente que reclame, que llame, que se informe, que consulte. Tenemos mails, es informal todo el reclamo, no necesita ningún requisito previo o de solemnidad, no, es la informalidad. Yo voy el mismo día, me puedo ir con la nota, con la denuncia, con número de expediente y con fecha asignada. Así que desmentimos toda la burocracia que hay en este sentido, sino que la gente tiene acceso libre a todas estas cuestiones, puede informarse, puede acercarse, puede llamar, puede mandar un mail, puede llamarnos a nosotros, tenemos todos los mecanismos hoy dados para que sea todo ágil, más rápido y tengamos una solución lo más rápido posible, porque esa es la finalidad de la ley, es esa, no que el reclamo sea eterno y no tengamos una respuesta concreta. La ley, la última reforma que hubo el año pasado, que ya se está implementando y demás, ya establece plazos. En 60 días como máximo esto tiene que estar resuelto, por lo cual hablamos de un tiempo de celeridad y hablamos de un tiempo de resolver y que la empresa quiere evitar ser multada, ser sancionada, por lo cual va a buscar la solución lo más rápido posible, hasta se van a comunicar con el consumidor porque saben que tiene un expediente administrativo atrás que lo está siguiendo. Y eso genera un perjuicio para la empresa económico, por lo cual la empresa también agiliza su accionar para poder resolver este conflicto y evitar una sanción administrativa. Yo creo que hoy están dadas las condiciones y el deber de nosotros, junto con la doctora Gil y la comisión del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados, junto con el Estado, dar a conocer esto y que la gente se anime, que conozca los derechos y se anime a hacer el reclamo, se acerque, averigüe. Y termino con esto. A mí me pasó como director de defensa del consumidor, una persona había hecho una contratación de un viaje por una conocida empresa de internet, que hoy sale por todos lados, y al momento de imprimir el voucher, el operador se equivoca de fecha y en vez de la fecha contratada le da otra. Entonces cuando la persona, obviamente el consumidor o el que contrató el servicio no se dio cuenta hasta el momento que tenía que viajar. Cuando se acerca el día que tenía que viajar, dice, no, este vuelo salió ayer. Entonces mira el papel y dice, ¿cómo que salió? Si yo lo contraté, había hablado por teléfono con tal persona, y me dijeron que es esta la fecha. Cuando obviamente no miró el voucher, quedó tranquilo que estaba todo. Se encontró que fue al aeropuerto ese día y le dijeron, no, este vuelo salió ayer. Imagínate, había pagado 40.000 pesos ese viaje con la familia. Y ahí empezó todo el reclamo. Se acercó a la oficina en ese momento de Defensa del Consumidor, lo planteó, lo guiamos en el reclamo, el deber de información, el trato digno, hay un montón de cuestiones que vamos a ir viendo. Bueno, la cuestión es que al hacer el reclamo, obviamente llamó primero a la empresa, nosotros le dijimos, el reclamo primero hay que hacerlo a la empresa, eso queda registrado, le tienen que dar un número de reclamo, es obligación que le den un número de reclamo, y hacer la denuncia formal. Bueno, todo ese proceso tardó
20, 30 días. La cuestión que la empresa no le quería reconocer el error, que se equivocó él en dar la fecha, no le querían devolver nada, no le querían reconocer nada. O sea que para ese momento el consumidor había perdido 40.000 pesos. O sea, se quería morir. Cuando viene desesperado a la oficina, lo guiamos en el reclamo, hicimos las audiencias, creo que hicimos 2 audiencias. Pedimos las grabaciones, pedimos todo, obviamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que entre una medida que otra, que justo peleando en el tema de los derechos de los consumidores, junto con el abogado de la empresa y demás, se llegó a la conclusión, pudimos resolver, la empresa le reconoció, le devolvió las 40.000 pesos, el hombre que quedó tranquilo de que había recuperado la plata, y bueno, después pudo realizar el viaje más adelante, no sé si con esa empresa, pero me parece que lo hizo con otra. Pero la cuestión es, si esa persona se quedaba solamente con la respuesta, con la equivocación y demás, y no iniciaba el trámite administrativo, que es gratuito, vuelvo a repetir, acerquémonos porque es gratuito. O sea, al Estado le pagan para que te defiendan. Entonces, aprovechemos eso y utilicemos los recursos y esta persona se puede ir con una solución. Se le devolvieron los 40.000 pesos. Y se fue tranquilo, obviamente, porque recuperó esa plata. Pero en el medio, la empresa no te daba una respuesta, te pateaba a uno, te pateaba a otro, no te atendían, te mandaban al centro de atención personalizada, iba la persona, no le daban la respuesta. Bueno, todo ese procedimiento que la persona tuvo que dedicar, comerciante también, padre de familia, tuvo que acercarse, hacerlo, y después pudo llegar a una resolución concreta, que es recuperar esa plata, no por un error de él, por un error de la empresa, que la empresa después se lo quería hacer reconocer a él, es de otra cosa, y ahí venía la discusión. Pero bueno, tenemos los mecanismos, utilicémoslos. La idea es que los jueves subsiguientes que tengamos con la doctora y con parte de la comisión que también las vamos a invitar a participar, demos a conocer estos derechos y los podamos aplicar. La ley nos ampara. La única forma de que nosotros podamos hacer valer estos derechos es conocerlos. Después no nos podemos quejar, ¿no? En esto. La idea es que lo conozcamos. Así que bueno, muchas gracias por este espacio.